Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Habría que decir que el tema del presunto abuso a los derechos humanos, a las garantías individuales de todos, a partir de las acciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones policíacas, quizá no es lo más, hay que decirlo, en esta ola de actos delictivos que se ha dado desde 2006 hasta la fecha, más del 90% se cometen en el ámbito local, es decir, son responsabilidades de los gobiernos estatales. Pero volviendo al tema de la seguridad nacional, el propio presidente Felipe Calderón Hinojosa lo dijo. El crimen organizado posiblemente sea una amenaza real para el proceso electoral de 2012. Hay que recordar que la experiencia de las pasadas elecciones en Michoacán ya nos dijo, efectivamente los delincuentes organizados pueden influir de dos maneras en los procesos electorales. Por un lado, ofreciendo dinero para las campañas. Por el otro lado, atemorizando, amenazando a los ciudadanos para obligarlos a votar por algún partido. Por eso nuestro buen amigo José Lorenzo Fuentes Delgado nos narra acerca de esta experiencia, la amenaza latente de la que habló Felipe Calderón para el proceso electoral de el 2012. En noviembre pasado se cumplió un año de la presentación del libro de Anabel Fernández, Los Señores del Narco, donde se relata las complicidades de estos personajes con políticos, funcionarios, banqueros, empresarios, militares, policías y hasta con gente cercana al círculo presidencial. Pero añade un factor principal: ellos, como titula el libro, no serían nada sin estos otros colaboradores que se interrelacionan, se buscan, se necesitan. Y no son casualidades, pero lamentablemente no dejan de ser solo empleados prescindibles y pasajeros. De tiempo atrás a la fecha, las relaciones entre los partidos políticos y el narcotráfico han sido evidenciadas, además del libro de Anabel Fernández. El sábado pasado, en el Campo Marte, por su 5º año de gobierno, el presidente de la República, Felipe Calderón, advirtió sobre los riesgos que representa la intervención evidente del crimen organizado en el proceso electoral del 2012. Ahí, pidió que todos los actores políticos, incluyendo a los partidos, apoyaran la lucha contra el crimen organizado, sin permanecer omisos. Dato que resaltaría de nueva cuenta en entrevista de un noticiario nocturno, al señalar que fue evidente y hasta cínico la intervención en Michoacán del crimen organizado, donde al publicar un desplegado amenazaba de muerte a quienes votaran por el PAN o el PRD, dejando entrever que sí influyeron en el resultado, dado el cerrado margen de diferencia entre los dos candidatos punteros, entre ellos su hermana, y con la ventaja para el PRI. En el caso local, múltiples han sido los políticos y hasta exgobernadores que han evidenciado los presuntos nexos del tricolor con el crimen organizado. Dos de ellos, Ángel Sergio Guerrero Mier, en entrevista con un noticiario local en 1998, supuso que este tipo de circunstancias eran evidentes sin dar nombres. El propio José Ramírez Gamero afirmó que hasta en su partido existía el riesgo de dinero sucio en las campañas, sin dar, también, más detalles. A consideración de la Coparmex, su presidente Alfredo Andrade Gallegos reconoció la posibilidad de riesgo para que grupos de la delincuencia organizada pudieran intervenir en el proceso electoral, aunque aclaró que no le constaba si era un hecho de tal o en cual lugar. Añadió que en algunas comunidades el narco es un factor económico de sobrevivencia y por ello su influencia es decisiva sobre quienes gobiernan en estas poblaciones. El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Adrián Valles Martínez, consideró ser un dato preocupante por quien emitió el comentario, al tener la responsabilidad mayor y que lejos de las declaraciones se pasaran a los hechos con más medidas de seguridad, aunque la dispersión poblacional y extensión territorial representan un reto para la autoridad. El dirigente estatal del PAN, Víctor Hugo Castañeda Soto, precisó al respecto que el Estado, en sus 3 órdenes de gobierno, y los partidos políticos deben tomar las previsiones respectivas al caso, sobre todo en donde es difícil su acceso, sin caer en las especulaciones o el casuismo. De justificación a una política con malos resultados, calificó el diputado por el PRD, Sergio Duarte Sonora, la declaración del presidente de la República, de quien dijo que con tal postura pareciera que su deseo es que no haya elecciones en el 2012 para seguir al frente. Durante la entrevista en Televisa, Calderón Hinojosa dijo tener conocimiento del caso de Durango, cuando en la pasada elección
grupos armados robaron urnas en Casillas de la capital y en Gómez Palacio. El antecedente está, ahora resta saber qué se hará. Reportó para Análisis Político José Lorenzo Fuentes Delgado. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.